En este video hablaré un poco de los termómetros que uno puede encontrar comúnmente en la práctica. Nombraré algunas de las condiciones en las que se usan y finalmente daré algunos elementos de juicio con la idea de que el ingeniero pueda de manera sistemática decidir qué instrumento es el que mejor se ajusta a sus necesidades. Los termómetros son uno de los 4 tipos de instrumentos más importantes de los procesos químicos y no químicos. La gran diversidad de aplicaciones ha hecho también que se disponga en el mercado de una gran variedad de opciones para instrumentación y control de los mismos procesos. Algunas tecnologías para medir la temperatura son bastante antiguas y otras están basadas en principios de la física un poco más avanzados. En esta diapositiva pueden verse las diferentes opciones disponibles de tipos de instrumentos para medir la temperatura de uso común en la industria. Existen otras opciones como las cámaras de visión infrarroja, por ejemplo, capaces de determinar variaciones de temperatura en superficies y no de manera puntual, como las tecnologías presentadas aquí. Sin embargo, el uso de las cámaras infrarrojas no es extendido y son dispositivos caros y al momento no tengo noticia de que se usen en algún lazo de control. El uso de las cámaras infrarrojas parece estar también restringido a la detección de fallas o de fugas. Creo que los instrumentos con la tecnología más antigua son los termómetros de bulbo, o de varilla o de tubo capilar. Estos termómetros consisten de un tubo de diámetro reducido que contiene un líquido con propiedades térmicas que le permiten expandirse cuando es sometido a cambios pequeños de temperatura. Estos termómetros los puede uno encontrar en el mercado con líquidos como mercurio, alcohol o algún tipo de solvente como los que se muestran en la tabla. La razón de estas variantes, como puede verse en la tabla, es el rango de temperaturas de medición que estos instrumentos pudieran ofrecer. Dentro de las ventajas de este tipo de termómetros, pueden contarse que no necesitan baterías para funcionar y que el entrenamiento que el usuario pudiera necesitar para usar el instrumento es prácticamente nulo. Sin embargo, tienen desventajas importantes. Por ejemplo, no pueden instalarse en lugares de mucha vibración. No son muy exactos, ya que dependen de la buena visión del usuario. Son frágiles. Tienen un tiempo de respuesta bastante largo. Deben instalarse verticalmente y no pueden ligarse a un lazo de control cerrado. Por otro lado, son de uso bastante extenso en laboratorios y como instrumento testigo. Los termómetros bimetálicos representan el siguiente avance tecnológico en el desarrollo de termómetros. Este tipo de instrumentos está basado en las diferentes propiedades térmicas de dos tiras metálicas unidas de material distinto que al calentarse se contraen de manera también distinta, de una manera muy similar como se muestra en la imagen inferior izquierda. El uso de estos termómetros es variado, siendo su mayor uso industrial el de funcionar como testigos en combinación con tecnologías un poco más precisas, o simplemente para monitorear la temperatura. Su uso se ha extendido a aplicaciones en la cocina e incluso tiene versiones de bolsillo, como se muestra en la imagen central superior. Al poder instalarse en una tubería o en un equipo de proceso, se desarrollaron también accesorios como los termopozos, que permiten la instalación en diversos lugares, como se muestra en la imagen superior izquierda.
Estos instrumentos tienen numerosas ventajas sobre los termómetros de bulbo. Por ejemplo, que soportan mejor las vibraciones y permiten alguna relación con lazos de control cerrado, como se muestra en los ejemplos de la extrema derecha, en donde el instrumento ofrece la opción de un switch cuando el termómetro marca una temperatura dada. Estos termómetros pueden fabricarse para diferentes rangos de temperatura, cambiando la aleación de las tiras metálicas que se usan en su construcción. Sin embargo, una desventaja notable es que, a pesar de su tiempo de respuesta más corto en comparación con los termómetros de bulbo, siguen siendo poco precisos, ya que dependen en gran medida de la estimación visual que hace el usuario. Su ensamble meramente mecánico hace que desgastes en las partes o desajustes causen descalibración del instrumento también. La presentación de este tipo de instrumentos es muy similar a la de los manómetros de Bourdon de carátula, ya que ocasionalmente pueden fabricarse para estar graduados en dos diferentes unidades de temperatura. En relación al costo, estos instrumentos son más caros que los termómetros de bulbo, pero son mejores en casi todos los aspectos. Aquí quiero mostrar el detalle del funcionamiento de los termómetros bimetálicos. Nótese en la imagen de la esquina superior izquierda el detalle de las dos tiras metálicas de diferente metal. Luego véase el esquema de la imagen inferior izquierda, en donde puede verse cómo se deforma el conjunto de las dos tiras metálicas cuando éste se calienta. Lo mismo ocurre con la espiral bimetálica en el interior del termoposo. Cuando la temperatura se incrementa, la deformación mecánica del material hace que todo el mecanismo gire, haciendo posible que la manecilla indicadora señale la temperatura correspondiente. Los termómetros infrarrojos o pirómetros tienen una precisión intermedia y su principal ventaja es su portabilidad. Precisamente como puede verse en los ejemplos de esta diapositiva. Estos dispositivos se usan mucho en actividades de monitoreo, como en el caso de actividades de mantenimiento preventivo en la medición de la temperatura de un motor, por ejemplo. Se usan también en aplicaciones en donde las temperaturas son muy elevadas y es complicado medir con un termopar, por ejemplo, o con un termómetro bimetálico, como en el caso de las fundiciones. En las imágenes de la extrema derecha se muestran dos versiones del termómetro infrarrojo. En el caso de la imagen superior se aprecia la medición de la temperatura de una soldadura con un modelo portátil, mientras que en el caso de la imagen inferior se tiene un modelo fijo para medir la temperatura de lingotes de metal en una fundición. Estos instrumentos consisten de un elemento emisor de un haz de luz infrarroja que se apunta a la superficie en donde se desea medir y de un elemento receptor bastante sensible que recoge la luz que es reflejada. Esta cantidad de luz reflejada es suficiente para determinar la temperatura de la superficie del objeto. De hecho, la luz reflejada ocasiona cambios de temperatura en el elemento receptor, denominado termopila, que el instrumento puede interpretar como voltaje. Sin duda alguna, la portabilidad de estos instrumentos es su principal ventaja. Otra ventaja es que los modelos más baratos funcionan incluso con baterías que uno puede encontrar en el supermercado. Estos instrumentos también pueden incorporarse a lazos de control cerrado, como en el caso de los modelos de termómetros fijos. Su principal desventaja
es que su precisión cambia de acuerdo con la distancia del objeto o superficie cuya temperatura desea medirse. La gran mayoría de los modelos de termómetros infrarrojos disponibles en el mercado incluyen opciones para guardar determinado número de mediciones y también funciones de alarma. En comparación con los termómetros de bulbo y bimetálicos, los infrarrojos tienen un tiempo de respuesta mucho más corto. El cuarto tipo de termómetro son los basados en cables termopar. La palabra thermocouple es regularmente traducida de modo incorrecto del inglés como termocupla, pero su tecnicismo correcto en español es termopar. En términos prácticos, el sensor es en realidad el cable termopar que consiste a su vez de dos cables más pequeños de aleaciones denominadas disimilares. Sin embargo, al instrumento completo también se le llama termopar. Por ejemplo, en los tres imágenes de la extrema izquierda y central superior muestran lo que coloquialmente llamaríamos termopares, aunque el modo correcto de referirnos a estos dispositivos sea termómetro termopar. Nótese también que en la imagen de la derecha solamente se muestra el sensor termopar. Los sensores termopar son muy variados, como puede verse en la tabla del centro de la diapositiva. Los termopares pueden ser tipo K, tipo T, tipo J, etc. Y su principal diferencia es el rango de temperaturas que permiten medir. De hecho, los termopares no miden la temperatura, sino en realidad un cambio en el voltaje muy pequeño, ocasionado por cambios en la temperatura en un punto en donde los cables de aleaciones disimilares están unidos. Este tipo de termómetros se han hecho muy populares debido a que es fácil encontrar en el mercado partes electrónicas que permitan medir la temperatura con este tipo de sensores a precios relativamente bajos, pero sobre todo de manera muy sencilla para los entusiastas de la electrónica. El principal uso de este tipo de termómetros es para lazos de control cerrado y en segundo lugar como monitores de temperatura. La imagen de la esquina superior izquierda y central muestran dos tipos de termómetros termopar portátiles, el primero con dos sondas tipo K aparentemente y el segundo con solamente una sonda. La imagen de la esquina inferior izquierda muestra un termómetro termopar para ser instalado en un panel de control, pero este modelo se usa en general como monitor de temperatura generalmente. La imagen de la derecha muestra una sonda termopar que posiblemente puede usarse para medir a cierta profundidad en un depósito. Debido al amplio uso industrial que los termopares tienen, existen diversos aditamentos ya estandarizados y hardware que permiten al técnico ensamblajes de lazos de control sencillos de manera bastante rápida. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda y central se muestran termopozos que permiten instalar los termopares en muy diversas condiciones. Hay termopozos que se instalan con rosca, hay otros que se instalan con bridas, otros que se fijan a presión, etc. Diversos modelos tienen incluso displays que permiten mostrar la variable a modo de monitoreo, pero que están ligados a lazos de control cerrado. Un ejemplo de hardware muy común actualmente es el controlador PID, que tiene dos terminales de conexión directa para termopares y una programación bastante simple, tal que su puesta en marcha no requiere mucho conocimiento técnico y ha hecho muy populares también a los termopares. Como ventajas
Los termopares son bastante precisos en un rango bastante amplio de temperaturas. Permiten conexiones a lazos de control cerrado, no se ven afectados por las vibraciones mecánicas y pueden ser instalados a la intemperie debido a que los termopozos les proporcionan la protección necesaria. Debido a que estos instrumentos están basados en la medición del voltaje, muchos fabricantes ofrecen también modelos más elaborados capaces de transmitir las mediciones de manera inalámbrica, reduciendo así los costos de instalación y de mantenimiento. Algunas desventajas en cuanto a su precisión podrían surgir cuando el termómetro termopar es usado para mediciones en rangos de temperatura bastante amplios, pero en rangos de temperatura de algunas decenas es bastante confiable. Las termoresistencias son bastante diferentes a los termopares en el sentido de que estos sensores reaccionan a cambios en la resistencia eléctrica causados a su vez por cambios de temperatura. Una característica de estos sensores es principalmente su miniaturización, como puede verse en las dos imágenes de la parte inferior izquierda, idóneos como para medir la temperatura en lugares muy pequeños como en el interior de dispositivos eléctricos. Sus configuraciones son muy variadas, como se muestra en la imagen de la esquina superior derecha, y en muchos casos pueden incluso ser confundidos con los termopares. De hecho, también las termoresistencias pueden conectarse a los controladores PID de manera bastante simple. En muchas ocasiones, la única manera de saber que un sensor de temperatura no es un termopar es por el número de cables involucrados en la conexión y por los colores. Pueden encontrarse en el mercado muy diversos modelos de termoresistencias, aunque el rango de temperaturas no es tan amplio como con los termopares. Fuera de eso, creo que muchas veces la elección del sensor de temperatura entre un termopar y una termoresistencia reside en el gusto del técnico o del ingeniero. Creo que esto es principalmente debido a que ofrecen prácticamente las mismas ventajas que los termopares. Finalmente dejo aquí una lista de preguntas que recomiendo que se haga a quien ve este video. Aunque esta lista no es infalible y es perfectible, quien desee adquirir un termómetro para alguna aplicación en particular, forzosamente deberá responderse a sí mismo estos cuestionamientos para tener información que le permita elegir el mejor instrumento. Como estos cuestionamientos, uno quizá podría construir también algo más, quizás un diagrama de flujo que le ayude a discriminar entre todas las opciones de una manera más sistemática.